voy a contar lo que sé que es verdad. En la noche juntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Antologías de miedo para el mundo. Buenas noches. Alguna vez alguien me preguntó el por qué creía en ese tipo de cosas. Yo le contesté que en qué tipo de cosas. Y me dijo, tú sabes qué tipo de cosas. Entonces ya caí en cuenta y le dije, ese tipo de cosas. La respuesta es simple. Yo solamente cuento aquello que sé que es verdad. Y cuando esa pregunta sale a tema, porque ha salido en muchas ocasiones el por qué crees en ciertas cosas sobrenaturales y en otras no. Bueno, este, justamente es ahí cuando cuento la siguiente historia, que espero disfruten. En cierto paradero, en cierta ciudad, en una ocasión estaba lloviendo muy fuerte. Toda la tarde, entrada la noche. Era una ocasión muy oscura. Yo estaba ahí en la cafetería, sentado en la barra. Ya tenía todo el día comiendo galletas y bebiendo cafés. La chica que atendía se llama Clara. Le decían Clarita. El lugar estaba muy poco concurrido. Ella hacía de camarera y cocinera, entonces no había problema porque había muy poca gente, un par de traileros y un par de sujetos, unos, yo diría hermanos. Hoy sé que son hermanos, pero en ese entonces simplemente lo parecían. Eran un par de cazadores. Justo estaba decidido a salir a la noche y caminar sin rumbo. En medio de la tormenta, no importaba, no tenía dónde ir. Cuando entró una persona por la puerta principal, era un tipo normal, de cabello corto, estatura media, anteojos. Y el sujeto entró empapado, completamente pálido, y se sentó en el extremo de la barra. Pero cuando llevas cierto ritmo de vida, aprendes a percatarte de algunas cosas, y en esta ocasión yo me di cuenta que el tipo estaba asustado, tenía miedo, estaba aterrado. El color blanco de su piel no era por el frío de la lluvia, era porque él tenía miedo. Él estaba asustado. Lo que hice fue mirarme alrededor, volteé a ver a Clarita y le dije, Clarita, déjame invitarle un café a mi amigo, a ver si se le quita el frío. Y luego me levanté y me acerqué a él. Cuando me acerqué a él, se volteó a verme y me dijo gracias. Y Clarita sirvió el café. Entonces traté de entablar cierta plática. Es a veces un poco difícil contactar con la gente sin resultar ofensivo o grosero. Así que simplemente le pregunté, amigo, ¿estás bien? Pareciera que tienes una historia que contar. El tipo sobre la lluvia empezó a llorar. Y me dijo, no hay ninguna historia, es simplemente que soy un cobarde. Un perro asustado que no pudo proteger a su propio hijo. Estaba dolido, tenía una pérdida. Pero yo estaba dispuesto y encantado de escucharlo, quizás demasiado entusiasmado en escucharlo. Y el tipo comenzó. Llevé a mi niño a acampar. Él es un chico especial, tiene un algo, no es que sea retrasado, simplemente algo tiene, algo no lo deja ser normal. Y en la escuela lo maltratan, le hacen bullying. Bullying, qué bonita palabra. Entonces creyó que una actividad de hombres, algo rudo, algo de machos, le ayudaría a reforzar su carácter, a volverse un poco más rudo. Y de ahí que lo llevara a acampar. Pero estando en el campamento discutieron y el niño salió corriendo hacia el bosque.
Después de eso lo siguió. Y cuando lo encontró dice que había alguien con él. Un hombre. Un hombre alto. Muy alto. Su cara cambió en ese momento. Se puso más pálido y era obvio que estaba más frío. Estaba aterrado el pobre hombre. ¿Qué pasa? Le pregunté, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué hombre? ¿Quién se lo llevó? Y me dijo era un hombre muy alto, vestido de negro y tenía la cara totalmente blanca. En ese momento, la pareja de cazadores se volteó hacia nosotros y dijo, es ese pinche nahual. Yo me quedé asombrado, no por la palabra nahual, sé perfectamente lo que es un nahual. Pero claro que pensé que la descripción que él daba no era la de una de estas personas. Entonces fue como, ¿a qué se refieren? ¿De qué hablan? Y el tipo conmigo también volvió a verlos. Y dijeron, es un pinche nahual que se ha estado robando niños, se robó al hijo de doña Pepa y se robó al sobrino de don Cleto y otros varios. Y la policía estatal pidió apoyo y da una recompensa a quien lo encuentre o dé noticias de su paradero. Y en ese momento una historia, una idea se formó en mi cabeza. Y le dije, ¿quieres redimirte? Se volteó y me vio con los ojos enormes, enormes. Y unos minutos después ya estábamos afuera en la lluvia rumbo al jeep de los cazadores. De verdad que era una tormenta impresionante, no paraba, no se detenía. Subimos al auto y el hermano mayor, que era quien conducía, se presentó. Yo soy Rodolfo. Empezó a conducir con él muy pegado al parabrisas porque no podía ver por demasiada agua. Y el otro hermano que iba de copiloto se llama Lorenzo. Sí, soy Lorenzo. Entonces voltean conmigo y yo volteo con mi compañero, que se llama Luis. Cuando él me dice su nombre, al preguntárselo le digo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Luis. Y casi rompió en llanto cuando terminó esa frase diciendo, igual que mi niño, que también se llama Luis. Luego vino una pregunta clásica que ya me han hecho muchas veces. Sí, tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y es una plática que he tenido muchas veces, en muchas ocasiones con mucha gente. Ya una vez que les dije, soy antología, soy un mochilero, un viajero, un vagabundo, un trotamundos. Siempre hay cierta desconfianza, pero en esta ocasión los vi muy abiertos. Nunca sobra el que llega para ciertas cosas. Entonces Lorenzo, el hermano menor, sacó de la guantera un arma y una botella de ron. Le dio un gran trago a la botella mientras me daba el arma y luego me dijo, ¿sabes usarla? Le dije, no. Y Luis me la quitó de las manos. La tomó él y dijo, yo sí. Y te juro por Dios que esta vez no me voy a acobardar. Tomó la botella y le dio un trago enorme. Continuamos avanzando por la carretera. Las luces no ayudaban mucho, no era mucho el margen de vista que nos entregaban. Pero aún así pudimos llegar en cuestión de unos 20 minutos. Llegamos hacia una especie de paradero. En dicho sitio había un camino de tierra que cualquier otro auto en ese momento, con esa lluvia, con ese lodo, no hubiera podido pasar. Pero el jeep lo logró, el jeep pudo llegar un poco más adentro. Y cuando iluminó un auto varado, sabíamos que era el lugar. Luis se bajó rápidamente y corrió hacia el auto. Lo abrió sin problema. Rodolfo y Lorenzo nos entregaron unos impermeables militares y los colocamos para protegernos de la lluvia.
Luis sacó del auto un celular que desbloqueó sin ningún problema. Es de Luisito, me dijo, y luego me lo entregó. Empecé a verlo, a ver qué es lo que tenía el niño. Me sorprendió un poco la clase de búsquedas de un niño de 10 años. Tal vez hoy en día no sea tan extraño, pero estaba lleno de historias de terror y anécdotas de miedo, búsquedas sobre el hombre blanco y cosas por el estilo. Muy perturbador. Entonces ese Rodolfo le preguntó, bueno, ¿y dónde pusieron el campamento? Avanzamos unos 20 o 25 metros por el lodo, saltando ramas y árboles caídos y un poco de maleza. Y finalmente llegamos hacia una tienda de campaña. Una tienda de campaña que obviamente había sido dejada con prisa porque estaba abierta y había unas cosas revueltas, latas de comida, empaques de palomas, de frituras. Y Luis se veía consternado, se veía, aquí fue. Y Lorenzo le dijo, ¿hacia dónde corrió el niño? ¿Hacia dónde lo viste por última vez? Avanzamos un par de metros más. Saltamos un par de árboles caídos. Y de pronto nos encontramos con un charco enorme, un charco de lodo, de agua oscura. Hay cosas que cuando las ves a la luz del día son difíciles de describir. Y con la noche, la lluvia y la escasa luz, esto era todavía más difícil. Parecía algún tipo de lodo, pero yo podría asegurarles que no era lodo. Era algo más parecido al petróleo, pero más aguado. En medio de ese charco había una chaqueta fosforescente pequeña. Lo que le pondrías a un niño si ese niño fuera a ir al bosque, a una forma de evitar que se te perdiera. Luis corrió en el charco sin importarle mojarse completamente y recogió la chaqueta y empezó a llorar. Ese melicito es de mi pequeño, estaba desconsolado. Rodolfo se acercó, la vio, pero no se atrevió a quitársela. A mí no me importó, me acerqué lo suficiente y le dije, préstamela. Y cuando la observé me di cuenta que tenía algo. Estaba rasgada por la espalda. No era el ataque de un animal, era un símbolo. Para ser sincero, yo pienso que fue el niño quien lo talló. Quizás antes, quizás después de haberse separado de su papá. Era un círculo tachado. Justo en ese momento se escuchó un estruendo, pero no era un trueno, no era un relámpago, era algo cayó. Algo cayó en el bosque, quizás un árbol gigante, pero algo cayó. Rodolfo se giró, trató de ubicarse, de orientarse, pero era imposible. No había sido demasiado lejos. Entonces le dijo a Lorenzo, Lorenzo, toma ese camino. Luis, vete por ahí. Antología, vete por acá. Y avanzamos todos en forma de abanico. Hacia adelante siempre. Separarnos no fue la mejor opción. Al menos no para mí. He visto suficiente cine de terror para saber que no es la mejor alternativa, pero en situaciones reales es lo que se hace. Tratas de abarcar más camino, de apoyar lo más posible. Así que yo seguí el camino que me dio Rodolfo. Me fui de frente. Apenas podía ver por la lluvia y la linterna sinceramente no ayudaba para nada. La tormenta no paraba, no dejaba de llover ni un poco. Y yo iba con la cabeza agachada cuidándome del suelo, de no caerme. Mis zapatos se enterraban cada vez más en el lodo y caminar era muy difícil. Fue hasta que me topé de frente con lo que al principio pensé que era un árbol, un matorral, pero la linterna me dijo que no. Era un muro de ramas, de espinas, era algo que no construye una persona. Era como si de forma natural las ramas de los árboles se hubieran acomodado como una cerca, como un muro de espinas. Fue extraño y traté de rodearlo por un lado y luego por el otro. No tenía fin.
y tratar de pasar por ahí era una tarea imposible. Así que me decidí a volverme, a regresar, a tratar de encontrarlos y buscar otro camino. Me giré, busqué las luces de Lorenzo, que supone que era el más cercano, pero no encontraba nada, no vi a nadie. Me estaba desesperando y pensé en gritar, porque estaba asustado. ¿Cómo te vas a perder buscando a alguien perdido? Era una idea muy, muy aterradora. Y cuando estaba por rendirme y empecé a gritar como el cobarde que quizás pueda llegar a ser, me tropecé con algo que gimió. Pensé en un animal, pensé en un coyote o un mapache, pero no. Alucé a lo que había pisado con la linterna y me di cuenta que era Lorenzo. Era Lorenzo que estaba tirado en el suelo, envuelto en esas ramas oscuras, en esas espinas muertas. Lorenzo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Me acerqué y lo volteé para verlo mejor. Y me di cuenta que las espinas le salían por la boca, la nariz, los ojos, las orejas, del estómago, de las manos. Era como si alguien le hubiera clavado todo eso en el cuerpo. No, no era una imagen que pudiera soportar. Tranquilo, Lorenzo, vamos a ir a buscar a Rodolfo. Rodolfo va a saber qué hacer, tu hermano va a ayudarte, no te preocupes. Y yo le seguía hablando porque él seguía retorciéndose y gimiendo, aunque era imposible por la situación en la que estaba. De la nada apareció una luz y él rezaba porque fuera Rodolfo. Pero era Luis. Luis llegó con su linterna y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Sin darme cuenta yo había empezado a gritar. Había empezado a llamarlos y no lo recordaba siquiera. Entonces se acercó, vio la situación, miró a Lorenzo y empezó a vomitar. Vomitó mucho y se giró, casi se tiró al suelo, se sostenía el estómago. Te estaba regresando todo. De alguna forma lo vi como una excusa. Le dije a Lorenzo, espéranos aquí, tranquilo, vamos a regresar, vamos por tu hermano. Tomé a Luis y nos fuimos. Tenemos que buscar a Rodolfo. Esto no está bien, esto no es bueno. Y Luis no me respondió, simplemente continuamos avanzando, tal vez unos 10 minutos. Sin esperanzas de nada, no veíamos nada y cuando seguíamos avanzando por la oscuridad, Luis encontró algo en el piso, era una tablet, la tablet de su hijo. Luis la desbloqueó, la vio por unos instantes y luego me la dio para que yo también la viera. Comencé a ver el contenido y volví con el celular y me di cuenta que el niño había estado tratando de invocar algo. Había estado tratando de invocar a una criatura, a un ser, a un hombre vestido de negro, muy alto, con el rostro blanco. Justo cuando le iba a decir a Luis lo que su hijo estaba haciendo, el por qué estaban ahí, cuando algo en mí entendió lo que pasaba, se escuchó un disparo y luego otro. Era la escopeta de Rodolfo. Inclusive pudimos ver los destellos del arma a lo lejos. Y ambos corrimos, avanzamos en la lluvia y la oscuridad con las linternas. Y en cierto momento llegamos a un punto en el bosque, un claro. Durante la carrera no me percaté de ello, hasta que no tropecé con algo. Podría decir que fue lo mismo que me pasó con Lorenzo, tropecé con algo que estaba vivo. En algún momento estaba vivo.
Fuera lo que fuera, estaba envuelto en un impermeable, de los que traíamos, un impermeable de camuflaje militar. Luis siguió avanzando sin percatarse que yo me había quedado ahí. Y abrí el impermeable y dentro había una masa de carne, como si fuera carne picada, hecha bola, revuelta con esas ramas muertas, con esas espinas. No podía asegurarlo, pero yo creo que era Rodolfo. Ahí fue que noté otra cosa. El claro en el que estábamos era artificial, alguien lo había hecho. Habían arrancado los árboles del suelo con todas sus raíces y habían formado una especie de círculo. Un símbolo enorme como aquel que habíamos visto. Y en ese círculo, difícil de creer, en ese círculo no estaba lloviendo. Fuera del círculo había una cortina de agua. La lluvia caía por todos lados, excepto en ese claro artificial. Me giré y vi que Luis estaba en el centro del círculo, iluminando algo con su linterna, y de la nada empezó a llorar. No dije nada, no hablé, simplemente lo miraba. Y en medio de su llanto, Luis cayó de rodillas, mientras con su linterna seguía iluminando una de las imágenes más aterradoras que jamás he visto, que jamás le desearía a nadie ver. Creo yo, su hijo, Luisito, estaba flotando a unos 2 metros de altura. Y por raro que parezca, lo sorprendente no es que estuviera flotando, lo impresionante era que estaba totalmente invertido. Tenía brazos y piernas rotas, volteadas en direcciones que no eran normales. Y su columna estaba partida por la mitad. Era macabro. Justo me iba a acercar cuando Luis se puso de pie y empezó a dispararle algo. No podía creerlo. Los disparos acertaban en algo que estaba más allá del pequeño niño, algo que yo no podía ver desde donde estaba. Entonces la linterna iluminó a lo que le disparaba. Era un hombre enorme, un hombre muy alto. Un hombre con la cara totalmente blanca, sin boca, sin ojos, sin nariz, sin orejas, calvo. De esa cosa salieron esas ramas, de su espalda salieron esas ramas, esas espinas muertas, y sujetaron a Luis y empezaron a meterse por todo su cuerpo y a salir por regiones diferentes. Luis gritó todo lo que pudo. Yo me iba a largar de ahí, no me iba a quedar. Pero antes de poder darme la vuelta mucho más rápido de lo que cualquiera podía esperar, de la espalda de esa criatura salieron más de esas ramas y me alcanzaron. A 20 metros de distancia me alcanzaron en un instante y empezaron a tirar de mí. Me sujeté del suelo, de los árboles, de todo lo que pude, porque sabía que lo siguiente era que me hicieran lo mismo que a Luis, lo mismo que a Lorenzo y lo mismo que a Rodolfo. Mientras me apretaba con esas cosas, pude sentir que algo se me clavó en el pecho. Antes de llegar a la cafetería, yo había estado en La Calera. La Calera es un pueblo minero cerca de Irapuato. Y de ahí me había traído un recuerdo. Uno no muy placentero, pero un recuerdo. Así que saqué de mi chaqueta ese recuerdo, que era un cartucho de dinamita. Me dejé ir, dejé que me arrastrara, que me jalara mientras lo encendía como podía. Gracias a Dios fumo, entonces tenía con qué encenderlo.
empezaba a perder las esperanzas. Creí que me iba a morir. Hasta que vi esas chispitas. Entonces arrojé la dinamita tan fuerte como pude. Y de pronto todo se volvió más lento, más pausado. Y mientras la dinamita volaba, pude ver al niño directamente. Nos vimos, tuvimos contacto visual. El niño susurraba algo. Estaba hablando, seguía vivo aún como estaba, seguía vivo. Y de repente, no era una explosión de película con fuego y eso, no era una explosión, simplemente una onda de choque. Las ramas me soltaron y cayeron al piso junto conmigo. Y simplemente empecé a correr. Me largué de ahí tan rápido como pude. No me detuve ni siquiera a respirar. Los pulmones me iban a reventar. Corrí hasta que amaneció, hasta que llegué a quién sabe qué lugar. Pasaron un par de semanas en que estuve con la policía, ayudándoles con la investigación. Salí libre sin ningún problema porque nunca se encontraron los cuerpos, solamente encontraron los autos, las armas, pero jamás los cuerpos. Así que cuando me iba a largar y estaba planeando jamás volver a ese sitio, pasé por el paradero, la cafetería en la que había comenzado todo. Vi a Clarita. Para ese momento yo ya era una celebridad, el tipo que se enfrentó a un nahual junto con los hermanos y la chingada. Le conté toda la historia. Y le dije, Clarita, creo que no nos vamos a volver a ver. Di mi último sorbo de café y me levanté. Fui hacia la puerta y cuando la abrí, Clarita me gritó, Antología, ¿no me dijiste qué fue lo que dijo el niño? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Y le contesté lo que yo le entendí. El niño susurraba Slenderman una y otra vez. Slenderman, Slenderman, Slenderman. Solo me fui. Y aquello quedó como un episodio horrible de mi vida que jamás podré olvidar. En el celular de Luisito se encontraba información sobre cómo invocar a Slenderman, los sacrificios, lo que había que hacer, los símbolos. Además de eso había información sobre sueños, lo que significaban. Era un compendio de información muy amplia, pero algo era seguro, el niño no era normal, era una persona con un problema, tal vez esquizofrenia, no lo sé, era diferente. Pero me di cuenta de que era un niño con una imaginación enorme, muy grande. Pienso yo que de alguna forma el niño logró crear una tulpa, darle vida a una criatura inexistente desde su imaginación, desde su mente. Y se entregó tanto a ello que antes de irse de campamento algo le hizo a uno de sus compañeros. No puedo decir que lo mató porque en el video que tenía en su celular no se alcanzaba a ver. Pero mientras lo hacía, mientras lo apuñalaba, gritaba que esto va por ti, esto es por ti. Llévame a tu castillo. Llévame contigo. No sé si era el verdadero Slenderman, si era otra cosa, si era un nahual híbrido que no había convertido totalmente en un animal. Pero sé que fuera lo que fuera, estaba ahí. Era real y ese niño lo había invocado o creado. Les deseo la mejor de las noches. Y a todos nuestros escuchas, lindos sueños.